mucha presión, porque la crisis económica mundial del año 29 había golpeado sobre la economía, había aumentado el desempleo, el gobierno no podía resolver los problemas, las huelgas eran reprimidas con violencia, se decretó el estado de sitio. En el año 31, el año 31 luego comenzó mal. En enero del 31 los comunistas toman la Encarnación por unas horas. En el mes de marzo, en el mes de abril se produjo la masacre de Coronel Martínez, una masacre que ya no olvidamos. Los soldados del fortín Coronel Martínez, que era el último fortín paraguayo dentro del Chaco, no cobraban hacía meses y se van a reclamar y son recibidos con una descarga de metralletas. Unos 3 o 4 mueren, pues no eran muchos tampoco, eran como 11, 2 o 3 son heridos. Después los bolivianos, después en junio, julio, los enemigos del gobierno sabotean la línea eléctrica que iba de Asunción a Luque. Entonces Luque se queda sin suministro de electricidad cuando eso no había represa, no había hidroeléctrica. ¿Cómo se obtenía entonces la energía? Mediante un local que está en Sajonia, donde había una usina gigantesca que funcionaba con combustible y ahí con un sistema de cables se transmitía a todo el país. La energía era carísima. Y a las 6 de la mañana sonaba un timbre en Asunción que avisaba que ya comenzaba a funcionar la usina, y a las 6, 7 de la tarde ese timbre volvía a sonar y se apagaban todas las luces de la ciudad. La energía era salvajemente cara. Y si no entraban los barcos, por ejemplo, en época de creciente o de bajada del río y no llegaba el combustible, la ciudad se quedaba oscura. Se sabotea la línea. Después los bolivianos toman el fortín Mazamaclay y eso ya le hace arder a la gente y se producen los incidentes del 23 de octubre de 1931. Se van, se manifiestan frente al palacio, los alumnos de la escuela normal o del Colegio Nacional son recibidos también por una descarga de metralla, mueren 11 y se produce el escándalo que todos conocemos, ¿verdad? Se vuelve un país cada vez más autoritario. Ramón Indalecio Cardoso finalmente renuncia en 1932 a su cargo de director de escuelas, termina esa reforma, que era una reforma muy interesante porque era experimental, pero también con problemas, como les decía, demasiada deserción. Según Cardoso, en esta época un alumno tardaba 3 años en pasar del primer grado, repetía 2 veces. Tardaba 2 años en pasar el segundo grado, era un alumno promedio. Tercero, cuarto y quinto, que ya eran los sobrevivientes, pasaban un año. Revisando la vez pasada los archivos de la Escuela Brasil, encontramos las calificaciones y listas de alumnos de los años 29, 28, 22, 30, 1922, etcétera, etcétera. Quinto grado, alumnos de 18, 19 años. Es porque podían llegar a tardar 9 años en terminar una primaria de 5 grados. Podían llegar a tardar ese tiempo. Era la época de superior, uno superior, dos. Sí, entonces se sinceró la educación y se dijo, como el primer grado, que es un conjunto de exigencias, no se aprueba en un año, vamos a dividir en primero inferior y primero superior. Y después otra vez vamos a ordenar por letras de mejor a menos bueno. Primero A, primero B, primero C. Mi mamá llega de esa Bueno, Después de esa escuela. ya empezamos a caer en un ambiente un poco más conocido, ¿no? Bueno, después del año 36 viene la Revolución de Febrero, a cargo del coronel Rafael Franco. Uno de los cambios fundamentales es que López deja de ser prohibido y pasa a ser el personaje, el héroe máximo de la nacionalidad, y eso ya se nota en las representaciones escolares. Acá tenemos el uniforme que usó el actor José Luis Ardizone cuando tenía 9 años. Acá está la foto de su actuación, y él hizo del Mariscal López en una obra que se llama La Noche Antes, basada en el poema de Goicoechea Menéndez, del argentino. ¿Sí? ¿Se puede hacer pregunta? Sí, claro, por favor. ¿Cómo es que se hace la reivindicación de la figura de López? Es un proceso que comenzó bastante temprano, por más o menos 1898 comenzó. Blas Garay publicó en 1898, Blas Garay no era lopista, pero publicó un artículo que se llamaba A pasado de gloria, presente de ignominia, criticando a los gobernantes de ese tiempo y diciendo, nuestros tiranos, a pesar de que mataron todas las libertades, por lo menos tuvieron la defensa de la soberanía de la patria. Gran escándalo se armó en aquel momento. Le sale al cruce el director general de escuelas, el director de la escuela normal de aquel momento, un argentino, Francisco Tapia. Blas Garay le vuelve a contestar y diciendo que él es un hombre que está extranjerizando la enseñanza paraguaya. Los alumnos del Colegio Nacional de la Capital toman partido por Blas Garay y se enfrentan a Tapia. Tapia es el ganador de ese primer round en realidad, porque Garay no enseña, no logra que su libro de historia del Paraguay se venda y, entre comillas, gana Tapia ese primer round. En 1902 se produce una polémica entre Juan Olear y Cecilio Báez. Porque Cecilio Báez, en un artículo
No tenía nada que ver con la historia. Era un artículo donde él criticaba el informe del Banco Agrícola de ese año. Él dice, lo que pasa es que los paraguayos, acostumbrados como estamos a siglos de secular despotismo, cretinizados por siglos de secular despotismo, Báez era la figura más importante intelectual de ese momento. Y a Oleari se le cae un ídolo y le contesta. Dice, usted, señor Báez, que piensa que somos cretinos, no era el primero que decía cretino por el pueblo paraguayo. Fidel Maíz había dicho ya en un discurso que era un pueblo cretinizado. Pero Báez, Fidel Maíz era un sacerdote muy importante, pero no era sacerdote. Y tenía a su cargo el Colegio de Arroyos y Esteros. Báez tenía a su cargo la opinión pública. Entonces Oleari le ataca a Báez y esa polémica termina ganada por Oleari. A partir de ese momento, el lopismo comienza a crecer. Comienza a crecer. Los veteranos de la guerra del 70, que habían estado callados porque la figura de López estaba prohibida, empiezan a hablar. Se hace el monumento de Tornonó, los veteranos comienzan a contar sus historias. Oleari escribe Recuerdos de Gloria. Las historias de niños guerreros comienzan a aparecer en la revista Cabureí. En Eusebio Ayala en 1917, cuando eso se llamaba Barrero Grande, se hacen los primeros homenajes a los caídos de Acostaño. Se vuelve a hablar de esa batalla de la cual nadie más había hablado hasta ese momento. Y es un proceso de acumulación. En 1926, cuando eso se creía que López había nacido en 1826, se va a festejar el centenario de López. Y hay una movida impresionante, más de 50.000 personas salen a festejar el centenario del nacimiento de López. Los liberales, sobre todo los liberales antilopistas, viéndose acorralados, generan un movimiento interno para tratar de que se elimine la prohibición de López. Otro grupo de liberales dice, bueno, si se va a eliminar la prohibición de López, que se elimine también todo el calificativo de traidores que se puso a los enemigos de López. No hubo acuerdo, no se elimina eso. Se acerca la guerra, y cuanto más se acerca la guerra, más revive el espíritu guerrero. Aparecen las primeras canciones de Emiliano R. Fernández, Tuyamí, por ejemplo. No sé si conocen Tuyamí. En Tuyamí él habla de un veterano de la guerra del 70. El coronel Oviedo, que era parte del Partido Liberal, pero había sobrevivido a la guerra, el coronel Oviedo llama a los jóvenes a enrolarse al ejército. Él ya tenía más de 90 años. Otros excombatientes llaman a los jóvenes a enrolarse. Los regimientos comienzan a tener nombres de las batallas de la guerra del 70. O sea, todo el antilopismo ya empezaba a retroceder porque la circunstancia de la guerra empujaba a recordar el pasado guerrero. Y en 1931, por primera vez, el 1 de marzo se recuerda con el nombre de Día de los Héroes de la Patria. Así se llamaba, Día de los Defensores de la Patria. Esa fue la primera vez que el 1 de marzo se utilizó para un festejo. Y ya evidentemente era cuestión de tiempo. Viene la guerra del Chaco, son derrocados los liberales, y entonces en el 36 el presidente Rafael Franco decreta que el 1 de marzo pase a llamarse Día de los Héroes. Ya no era Día de los Defensores de la Patria, ahora era Día de los Héroes. Y López se convierte en héroe máximo de la nacionalidad, y Francia y López padre son considerados padres beneméritos de la patria. En 2 minutos intenté sintetizar cómo fue el proceso, pero fue así.